Bienvenidos, mi nombre es Matías y esto es Riders Garage. Yeah. En el vídeo de hoy os voy a enseñar los conceptos básicos que necesitaréis para poder utilizar vuestro equipo de soldadura TIG de manera correcta. La máquina en este caso es una Tailwind Technology TIG 230 que compré hace unos 7 años y que siempre ha rendido de manera impecable. Es bellísimo. Lo primero que necesitas saber es que para soldar con TIG hace falta un gas inerte que proteja la soldadura. Normalmente se utiliza argón. Y además de la botella, vas a necesitar un manorreductor como este, en el que nos indica la capacidad de la botella en bares y también nos indica el caudal en litros por minuto, siendo este último el que regularemos dependiendo de ciertos factores, como pueden ser el material que vayamos a soldar, la ventilación, el difusor o la boquilla que escojamos, etc. Por otro lado tenemos la masa, que conectaremos en el borne positivo de nuestra máquina. Y la antorcha, que la conectaremos en el borne negativo de nuestra máquina. Como podéis ver, la antorcha tiene otro conector, que es el que lleva la señal del botón. Y también tiene un raccord, que es el que lleva el gas desde la máquina hasta el difusor. Lo enroscamos y lo apretamos con una llave, y el conector nos fijamos bien en su posición y lo conectamos sin más. Y ya tendríamos conectada nuestra máquina. Hablemos ahora de las partes de la antorcha y empezaremos por el difusor. Hay varios tipos de difusores: el difusor estándar, el gas lens y el jumbo. Cada difusor está diseñado para una aplicación o situaciones concretas y cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. A mí el que más me gusta usar en la mayoría de casos es el gas lens, ya que ofrece una cobertura de gas mucho más uniforme que la que ofrecen los estándares, pero requiere menos caudal de gas que el que requieren los jumbo. Cada tipo de difusor lleva su boquilla, buza o copa. Las hay cerámicas o transparentes, y cada tipo de boquilla tiene varias medidas y formas diferentes para ajustarse a cualquier situación. Por otro lado, tenemos el tungsteno, que es el que conduce el amperaje y genera el arco voltaico o cono, que es la llama que nos permite fundir el metal. El tungsteno siempre debe estar libre de contaminación y bien afilado para poder tener un arco estable. Esto es muy importante y si lo tenéis en cuenta os ahorraréis muchos dolores de cabeza. También tenemos el portatungsteno, el anillo de teflón y el tapón. Hay tapones cortos, medianos y largos, dependiendo del acceso de la zona a soldar o de la técnica de soldadura que vayamos a utilizar. Una vez que tengamos todo lo anterior listo, vamos a poner en marcha nuestro equipo. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es conectar la botella a la parte posterior de nuestro equipo con la ayuda de un tubing. Una vez la hayamos conectado, abrimos la botella. Después de comprobar que no hay ninguna fuga, podemos encender la máquina. Dejamos que haga sus comprobaciones iniciales y una vez las haya acabado, seleccionamos el modo TIG HF y el modo 2 tiempos. Cogemos la antorcha y con el botón pulsado regularemos el caudal que necesitamos de gas. Una vez tengamos esto, ya estaríamos listos para soldar. Pero antes os voy a explicar la mayoría de parámetros que se pueden regular en las máquinas profesionales de soldadura TIG. Esta cosa es real, hijo. Con este botón podemos movernos entre los modos TIG HF o alta frecuencia, con el que activamos el arco mediante el botón, TIG Lift
con el que activamos el arco haciendo contacto en la pieza a soldar y levantando el tungsteno, y MMA o electrodo. En este otro menú podemos elegir entre dos tiempos, que activa el arco solo mientras se pulsa el botón y lo desactiva en cuanto lo soltamos, 4 tiempos, que activa el arco a presionar el botón y lo mantiene encendido hasta que lo presionamos por segunda vez, y la función Spot, pensada exclusivamente para puntear espesores muy finos. En el tercer menú tenemos 3 modos diferentes de tic pulsado, que ya explicaremos en otro vídeo más adelante. Pasamos ya al menú principal y empezamos por el primer parámetro, el pregas, que es el tiempo que se activa el gas antes de iniciar el arco y sale reflejado en segundos. El segundo parámetro, la intensidad de inicio del arco, que nos permite regular el amperaje con el que se inicia el arco eléctrico y sale reflejada en amperios. El tercer parámetro es el tiempo de inicio o rampa de entrada, con el que podemos regular el tiempo en segundos que tarda el arco en pasar de la intensidad de inicio a la intensidad de trabajo. Con esto podemos conseguir que el inicio de la soldadura sea más progresivo. El siguiente parámetro es la intensidad de trabajo. Esta dependerá del grosor y material que estemos soldando y de otros factores como nuestra experiencia y soltura soldando. Después tenemos el tiempo de salida o rampa de salida, que regula el tiempo que tarda en pasar de la intensidad de trabajo a la intensidad de salida. La intensidad de salida es el amperaje hasta el que baja el arco antes de apagarse, y es muy útil para conseguir cierres perfectos, completamente libres de poros. Por último, tenemos el post-gas, que es el tiempo que sigue abierto el gas desde que se apaga el arco. Algo muy útil para evitar que el oxígeno pueda contaminar el cordón que acabamos de hacer mientras este se enfría. Ahora que ya conocemos la mayoría de parámetros de nuestro equipo y cómo regularlos, pasaré a explicar cómo se suelda. Hay varias técnicas de soldadura, pero en este vídeo pondremos como ejemplo la técnica a mano alzada o freehand con la técnica de aportación por gotas o dabbing. Para ello cogemos la antorcha con la mano que solemos escribir y la varilla con la otra mano. Nos colocamos de la forma que más cómodo nos resulte y como consejo os diré que uséis los dedos o los nudillos como punto de referencia para que no sea tan complicado a la hora de moverse. Tocar el material con el tungsteno y separarlo 1 o 2 milímetros, inclinarlo unos 45 grados y pulsar el botón para iniciar el arco. Veréis que el metal empieza a derretirse en un área muy pequeña al principio y en cuestión de unos segundos ese área crece, creando lo que se conoce como baño de fusión. En ese momento comenzaremos a aportar material con la varilla de aportación, describiendo un ángulo de 90 grados respecto al tungsteno. Y vamos avanzando sin dejar de aportar material. Cuando queramos acabar el cordón, dejaremos de aportar material y volveremos a pulsar el botón para finalizar el arco. Dejamos el difusor en la misma posición hasta que deje de salir el gas y ya tendríamos nuestro primer cordón listo. Vamos a ponerle un filtro al móvil y haré un cordón para que tengáis un ejemplo visual y lo podáis entender mejor. Ya tenemos el móvil con el filtro listo y un pasamanos de inoxidable de bastante grosor al que le hemos hecho unas regatas a modo de guía para no torcernos mientras soldamos. Hemos regulado las rampas del equipo a 3 segundos para que podáis apreciar cómo el arco se inicia y se apaga de manera progresiva. Tocamos el pasamano con el tungsteno, separamos e iniciamos el arco. Podemos ver la rampa de inicio y cómo empieza a fundirse el metal. En ese momento empezamos a aportar material con la varilla. Empezamos a avanzar mientras seguimos aportando material y manteniendo el ángulo de 90 grados entre el tungsteno y la varilla.
también manteniendo esa separación de 1 a 2 milímetros con el material que estamos soldando. Cuando queramos acabar el cordón, dejamos de aportar material y volvemos a apretar el botón. Mantenemos el difusor sobre el cordón para proteger la soldadura mientras ésta se enfría y, como podéis ver, ya tenemos nuestro primer cordón listo. Necesitaréis practicar varias veces hasta conseguir un primer cordón que os convenza y, como consejo, hacerlo sobre una pieza como esta, de bastante grosor, hasta que aprendáis a interpretar el baño de fusión. Una vez terminamos de soldar, debemos dejar enfriar nuestro equipo encendido. No es recomendable apagarlo inmediatamente después de soldar, ya que los componentes electrónicos del mismo podrían verse dañados muy fácilmente si no se respetan los tiempos de enfriamiento de la máquina. Una vez la máquina esté fría, para apagarla de forma correcta, lo primero que debemos hacer es cerrar la válvula de la botella, liberar el gas que hay dentro del tubing y de la máquina pulsando el botón de la antorcha, y una vez que no quede gas, podemos apagar la máquina desde el interruptor. Dejaremos que haga sus comprobaciones y una vez estén hechas y apagadas, ya podemos desenchufarla. Bueno, espero que este vídeo te haya ayudado a entender un poco mejor tu equipo TIG y te haya dado unas nociones que necesitabas para empezar a soldar de forma correcta y profesional. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Y si tienes cualquier duda o sugerencia, déjamela en la sección de comentarios, que las iré respondiendo en la medida que me sea posible. Nos vemos la semana que viene. Mi nombre es Matías y esto es Riders Garage.